ustedes. Lo primero es que vamos a tratar de hacer un contexto de ciudad para que ustedes tengan una información básica de qué ciudad es esta, bajo qué historia hemos tenido que buscar este ejercicio transformador que venimos consolidando ya inclusive desde los últimos 12 años, y cómo la experiencia, aún con las dificultades que tiene, aún bajo el ejercicio de ensayo-error, ha venido arrojando unos resultados que han convertido a Medellín en una ciudad con posibilidades, o mejor, con posibilidades, lo que ya es parte de los circuitos internacionales. Le recordamos antes de empezar que en los años 90, 1990-92, Medellín ostentó el no operativo lugar de la ciudad más violenta del mundo, con una cifra de 382 muertos por cada 100.000 habitantes, y que este proceso del cual les vamos a hablar nos ha permitido bajar la ciudad del top 50. Hoy ostentamos 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para nosotros todavía es mucho, una sola muerte violenta es mucho, pero bueno, es el trabajo que venimos haciendo, y aunque las muertes violentas es solamente un indicador, de todas maneras nos muestra que vamos por la ruta que es. De tal manera entonces que vamos a empezar a darnos la palabra a Jorge y yo, y vamos a hacerles como un contexto histórico de ciudad hasta llegar al tiempo presente. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. La historia nuestra es una historia que relativamente muy parecida también a la de ustedes allá en Morelia. Nosotros somos una ciudad de aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Hacemos parte de una área metropolitana que tiene cerca de 3,5 millones, 4 millones de habitantes. Hasta la década del 80 fuimos un territorio muy industrial. Éramos la primera ciudad industrial del país. Acá teníamos grandes empresas de metalmecánicas, cementeras, de alimentos, etcétera, etcétera. Y esa vocación se derrumbó como consecuencia del fenómeno de la apertura económica o la globalización o la entronización del modelo neoliberal en nuestro país. Y esa pérdida de vocación se permitió la aparición del narcotráfico en la década del 80 como una opción de vida para muchas personas de distintos sectores, pobres, de clase media, de las élites, etcétera, que vieron allí la posibilidad de conseguir los recursos que por todavía no eran posibles. Y Colombia logró juntar toda la cadena tanto de la producción de la coca o de la marihuana como de la comercialización de las víctimas. Y alrededor de este fenómeno se generaron grandes carteles, grandes organizaciones o estructuras delincuenciales cuya persona más prominente en esa época fue Pablo Escobar, quien desde acá de la ciudad de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, retó al Estado y prácticamente hubo momentos en que lo puso en jaque con una capacidad de violencia superior a la que tenían, por ejemplo, otras estructuras armadas como las guerrillas, que también tenían presencia en otros territorios del país, pero el narcotráfico fue sumamente violento, retó al Estado y prácticamente sometió a la sociedad local de Medellín y a una parte del país. Y ahí aparecen los fenómenos de homicidios, como mencionó Juan Javier hace un momento, donde Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, merced a la cifra tan alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. 30 años después, pues estamos en otro momento, estamos en otro escenario, pero también seguimos sufriendo las secuelas o las consecuencias de esa violencia. Yo creo que un componente muy importante que hay que resaltar a esta primera parte del contexto histórico es que se facilita esa mutación de una sociedad de gente trabajadora, de gente que trabajaba en las diferentes empresas e industrias, porque como dijimos, el cambio fue una vocación de servicios, y los servicios, por ejemplo, servicios bancarios, que en esta ciudad es muy fuerte en eso, no necesitan tanta mano de obra y la gente empieza a quedar marginal de procesos de empleo formal.
Además, la ciudad se vuelve muy atractiva y todos los alrededores de la ciudad se llenan de cinturones de miseria. Es decir, es una demanda de empleo muy grande que no alcanza a ser copada por todo el sector productivo de bienes o de servicios. Y entonces esta nueva economía que es de ascenso social rápido, que es atractiva y que genera un nivel económico de vida muy alto, pues se hace muy atractiva en vista de que la gente no tiene que someterse a unas conductas laborales, no tiene que someterse a unos horarios y que su empleo se da en condiciones de una gran informalidad. Este fortalecimiento de las mafias que logra permear las clases populares, que logra permear una franja muy significativa de la clase media y que logra permear también los órganos de poder del Estado, es decir, empresarios, políticos, gobernantes fueron permeados por esta mafia, generan un gran daño en la sociedad. Eso es lo que nosotros llamamos el daño en la cultura y creemos que tal vez es el daño más significativo en el que hay que trabajar. Y si bien es cierto, hay que trabajar en muchos campos del conocimiento, la verdad es que el daño en la cultura, la transformación en el imaginario de las personas, ese acostumbramiento al dinero fácil y rápido y a que la vida no tiene la verdadera significación que debería tener, se vuelve muy fuerte para nosotros y sobre todo que después del narcotráfico, en Colombia, un país con mucha inequidad, entre la que viene luchando, empieza el fenómeno de la guerrilla a penetrar a la ciudad de Medellín empieza a sentirse impactado en muchos de los sectores por grupos guerrilleros de diferente índole, con presencia muy marcada, que a su vez es, digamos que, atendido militarmente por grupos de autodefensas que tuvieron un guiño indirecto del Estado a través de las convivir y se convierte la ciudad en un verdadero campo de batalla. La respuesta de la sociedad local a esos fenómenos de violencias cuyo actor principal era el narcotráfico es bastante interesante porque si bien hubo una gran dosis de sufrimiento y de temor en la sociedad, también hubo una capacidad de reacción muy fuerte que nos ha permitido con mucha resiliencia hacer frente a esta situación de una manera muy propositiva. Es así como se enfrentaron cambios importantes en los distintos campos, particularmente en el político. Acá llegó hace 12 años, 14 años, una nueva clase política a gobernar la ciudad con una visión muy oxigenada de cómo construir el presente y el futuro. De allí los programas de equipamientos urbanos en función de la convivencia y la equidad, como mencionó Juan Jairo, que ha hecho de Medellín una ciudad muy atractiva para una parte del mundo por la forma como hemos tratado de incluir a aquellos sectores marginados de la sociedad que estaban excluidos. Entonces, a través de la inversión pública se ha logrado hacerle frente en buena parte a esos problemas de desigualdad y de pobreza por la vía de la inclusión y con relación al tema de seguridad por la vía de la convivencia. Entendimos la importancia de la planeación, ¿no? La importancia de construir de manera participativa las políticas públicas para hacer frente a los grandes problemas dentro de los cuales está ubicada la inseguridad y por eso los planes que tenemos acá en ese campo de la seguridad y la convivencia, porque ese matrimonio, esa dualidad también la hemos entendido. La necesidad de conjugar políticas públicas de seguridad con políticas públicas de convivencia como políticas de prevención del delito fundamentalmente. Bueno, otra cosa que vale la pena significar ahí es que como el daño fue en la cultura, pues hay que trabajar desde la cultura. Y así como la paz se construye desde las comunidades, también la seguridad y la convivencia se construye desde las sociedades, desde la base de las sociedades. Entonces encontramos que para resolver el problema de seguridad, que para resolver el problema de convivencia había que empezar a trabajar desde los territorios, desde lo pequeño hasta lo grande, desde lo micro hasta lo macro. Sobre todo porque encontramos que contrario a la década de los 90,
últimos índices que nos generaban violencia, homicidios en la ciudad, es decir, las estadísticas nos daban unas cifras muy altas de hechos de inconvivencia. Es decir, la gente se agrede porque el otro tiene su equipo de sonido en una fiesta con volumen muy alto. Se agrede porque alguien al barrer el frente de su casa le echa la basura al vecino, porque alguien no recoge las heces de su mascota cuando sale a dar un paseo con ella, o porque no hay una capacidad principalmente humana, es decir, la gente no es capaz de resolver, de tramitar sus problemas de una manera civilizada. Entonces, en ese ocupamiento territorial, la administración ha construido unos comités locales de seguridad y unos comités locales de convivencia que dialogan entre ellos. Y esos comités locales están conformados por las autoridades territoriales que tiene la municipalidad, es decir, por el inspector de policía que está en esa zona, por ese barrio, por el comisario de familia, por el cuadrante de la policía, pero también está conformado por el presidente de la acción comunal, por el presidente del Comité de Derechos Humanos, por el miembro de la organización deportiva cultural, de tal manera que, digamos, hay una representatividad de lo que es la sociedad en esos comités. Y para nosotros construir el plan integral de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín, primero es trabajar con los planes locales de seguridad y convivencia. ¿Por qué? Porque la ciudad, que está dividida en 16 comunas y 5 corregimientos, que las comunas pueden ser algo similar guardando las proporciones a las delegaciones de la Ciudad de México, en cada comuna nuestra hay una forma diferente de ver la vida, hay una forma diferente de asumir la vida, porque son personas que vienen de diferentes regiones del departamento del país, que traen estructuras culturales diferentes, que tienen una topografía diferente, que tienen una forma de soñar diferente, que tienen niveles educativos diferentes, niveles salariales diferentes. Es decir, hay una comprensión de lo que para cada sociedad en pequeño significa la seguridad y la convivencia, y hay que interpretarla para llegar a ese plan integral de seguridad y convivencia de toda la ciudad. Sí, esos planes integrales de seguridad y convivencia, como planes que buscan articular esos dos conceptos de la seguridad y la convivencia, no han sido fáciles, pero no ha sido un ejercicio fluido, no ha sido difícil. Entender la relación entre la seguridad y la convivencia no es tan claro. Es el resultado de muchas experiencias, de muchas evaluaciones que hemos hecho acá sobre la necesidad de pensar la seguridad también en función de la prevención, no simplemente como la reacción de las autoridades ante el reto de atacar el delito, sino también como la necesidad de prevenir socialmente el delito. De allí que encontrar una relación adecuada entre la seguridad y la convivencia es un asunto clave, es un asunto fundamental y suponemos que un reto también para ustedes. Mucho más acá, donde tenemos una particularidad, y es que acá el gobierno nacional maneja la fuerza pública, maneja la fiscalía, y los gobiernos locales prácticamente se convierten en auxiliadores, en servir de apoyo a esas autoridades que tienen unos mandos nacionales. Entonces hemos avanzado en clarificar que el componente de la seguridad es una obligación fundamentalmente del gobierno nacional, lógicamente con el apoyo de las autoridades locales, y el componente de la convivencia como prevención es un componente fundamentalmente de esas autoridades locales que tienen la iniciativa, que tienen las competencias para generar programas en ese sentido, programas que busquen solución pacífica de los conflictos, que como lo mencionaba ahora Guajajero, si no se tratan debidamente, esos casos cotidianos pueden terminar en hechos violentos, como lograr que la justicia se acerque al ciudadano, como lograr que haya tolerancia en la relación entre las personas, que nos permitan abocar la problemática de la violencia intrafamiliar y la violencia interpersonal, que tiene una incidencia muy alta en el total de los delitos, de las violencias que tenemos actualmente en nuestro territorio. Entonces, entender la violencia como la posibilidad de prevenir, como la posibilidad
de resolver pacíficamente los conflictos, entendiendo que siempre vamos a tener conflictos, que siempre van a existir las diferencias, pero lo clave para una sociedad es cómo resuelve esos conflictos y cómo resuelve esas diferencias. Voy a destacar una cosa que mencionó Jorge que me parece muy significativa, y es que en Colombia tenemos una figura que se llama unidad de mando, es decir, debajo del presidente de la República está el ministro de Defensa, y a su vez el ministro de Defensa le da instrucciones al comandante de todas las fuerzas de seguridad del Estado. Ese comando único tiene capacidad de mando sobre la policía, sobre el ejército, sobre la fuerza aérea, sobre la armada, sobre la fiscalía, sobre los organismos de inteligencia. Antes de que Colombia tuviera su unidad de mando, se presentaba una facilidad para los delincuentes, y era porque un delito que sucedía en una frontera, casi que los delincuentes pasaban al otro lado de la frontera y podrían burlar la autoridad, porque si esta autoridad pasaba a este lado a hacer una intervención, estaba violando la territorialidad de la otra autoridad. Hace muchos años, tal vez creo que más de 30 o 40 años, Colombia tuvo policía municipal. Esa policía municipal fue recogida porque además la policía municipal, por ser gente de las mismas localidades, digamos que era muy vulnerable a los grupos delincuenciales locales, pues porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe dónde vive, tiene su familia, cuál es su capacidad socioeconómica. Hoy la Policía de Colombia, si bien es cierto, a las unidades de reacción se trata de mantener en su territorio, también es cierto que en épocas difíciles se trasladan policías de otros territorios de tal manera que intervienen donde no tienen ningún nexo, ni cultural, ni social, ni efectivo con la comunidad, lo cual hace más neutral su intervención. Esa experiencia se dio concretamente en la guerra contra Pablo Escobar. La guerra contra Pablo Escobar fue posible ganarla, entre muchas otras cosas, porque la policía que estuvo interviniendo en esta ciudad no era Medellín, porque la policía venía del sector norte, del sector sur del país y del centro, y no tenían ningún apego ni cultural ni afectivo, de tal manera que no podían ser permeados por los actores armados. El otro componente que hemos aprendido a desarrollar con el tiempo es que históricamente, no solamente nosotros, también ustedes y en otros países, cuando hablamos de seguridad se está hablando de defensa. Por ejemplo, se dice que hay que rodear un estadio antes de un partido para darle seguridad a los hinchas. Eso no es rodear, eso es defenderlo. Entonces nosotros hemos desarrollado un discurso alrededor de la PSD, Prevención Social del Delito, vinculado con arraigo social, con encontrar un lugar en la sociedad, vinculado con cultura de la legalidad. Yo conozco más o menos la historia de México porque nosotros hemos tenido la oportunidad de estar como consultores en Jutepec y hay una propuesta que ha estado rodando para una de las delegaciones del DF. Entonces hemos tenido mucha información estadística y encontramos que muchas de las patologías que se presentan en México se han presentado acá, incluso todavía muchas se presentan, como por ejemplo violencia contra la mujer, muchos lugares donde la mujer es cabeza de familia, problemas de drogadicción y alcoholismo, pero sobre todo también sociedades muy patriarcales con un machismo centrado que hace que las sociedades sean más violentas. Entonces, a este ejercicio de cultura de la legalidad, a este ejercicio de prevención social del delito, le ponemos una base, digamos que como un piso sobre el cual oscilamos, que es el tema de la corresponsabilidad ciudadana. Yo voy a poner, me acuerdo aquí de 3 ejemplos, de pronto mientras se habla de Jorge, se acuerda de otros. Uno fundamental es el tema de los manuales de convivencia. En todo el departamento de Antioquia nosotros construimos como consultores 125 manuales municipales de convivencia que se hacen concertados con la comunidad, pero también venimos desarrollando el discurso de entornos protectores alrededor de la familia, de la escuela, de los grupos deportivos y los acuerdos fundamentales. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres de Medellín ha realizado acuerdos fundamentales con la empresa de energía pidiéndoles que las niñas que salen de su colegio para desplazarse a su casa tienen que pasar por una cancha deportiva que es abandonada. Entonces, es decir, un acuerdo fundamental, un acuerdo sobre lo fundamental es que siempre esa zona esté muy iluminada para evitar que se acentúen delincuentes. Lo pongo como ejemplo. Entonces, digamos, están los manuales de convivencia, los entornos protectores, los acuerdos fundamentales. Yo quisiera que Jorge les contara dos temas muy fundamentales que tienen que ver con la participación de la sociedad de Medellín en toma de decisiones
que si bien tocan todo el espectro del desarrollo de la ciudad, sirven mucho para arraigar seguridad y convivencia, porque la gente siente que la ciudad le pertenece y que puede intervenir sobre su presupuesto. Son dos cosas. Uno que se llama presupuestos participativos, y ustedes también lo tienen, pero aquí tenemos un avance en los capitales que se invierten y en la metodología, y dos, las jornadas de vida y equidad. Porque sí, en nuestra política de gobierno en Medellín, el concepto de la gobernanza está muy consolidado, como entender que lo público es lo común y que en ese sentido la participación ciudadana es fundamental, es indispensable. De allí que una preocupación nuestra ha sido la de cómo lograr que la ciudadanía se involucre, cómo lograr que la ciudadanía participe en los distintos aspectos de la vida local. ¿Lo escuchan? Sí. Sí, disculpa, es que me están haciendo otra llamada de otra parte de México y por Skype, y creímos que la veían que nos habían tumbado. Hasta los voy a llamar por acá por el móvil para decirles que me llamen como en una media hora, 40 minutos. Entonces, seguimos contando. Entonces, el tema de la participación ciudadana es fundamental, y por ello la conveniencia de que los planes de seguridad y convivencia se construyan con la comunidad, se construyan con la ciudadanía. Acá ha habido unas experiencias muy interesantes alrededor de lo que conocemos como los propuestos participativos, que tiene origen por allá hace cerca de 20 o 20 y pico de años en Brasil, como la posibilidad que tienen las comunidades de una manera autónoma de focalizar y priorizar recursos públicos para atender sus propias necesidades. En Medellín, el programa de propuesto participativo tiene una reglamentación que ha sido convertido en política pública por la vía de un acuerdo municipal, o sea que el Consejo Municipal, lo que podríamos denominar la Asamblea Local, aprobó ese propuesto participativo como una política pública, destinó un porcentaje de los recursos del presupuesto municipal equivalentes al 5% de los recursos de libre destinación, que acá son cerca de 150.000 millones de pesos al año, o sea, bueno, tradúzcame a dólares, 150.000 millones de pesos, ¿sabes cuánto es a dólares? Son como 75 millones de dólares, creo. Más o menos 75, 80 millones de dólares para que las comunidades en cada uno de sus territorios decidan si es para construir una escuela, para construir un puente, para construir o para implementar una vía, para construir un escenario deportivo, para financiar una escuela de música, para financiar un grupo de adultos mayores, etcétera, etcétera. Y al lado de ese programa participativo tenemos otros que son las jornadas de vida, que son eventos también con una asignación presupuestal mayor a la del PP, que también busca incentivar esa participación con el criterio de que la participación, si no hay plata, si no hay recursos, es simplemente formal, es un canto a la bandera. Eso lo aprendimos acá también en carne propia, con mucho sudor, porque realmente así es. La participación se convierte simplemente en una convocatoria insulsa, si la comunidad no tiene la posibilidad real, efectiva, de buscar resolver sus propios problemas con base en los recursos propios, así sean públicos. Entonces, en el campo de la seguridad y en el campo de la convivencia, valoramos la participación, entendiendo que la seguridad no es un asunto solamente de las autoridades, sino que también de toda la sociedad, y lo mismo ocurre con la convivencia. Resolver los problemas, resolver los conflictos, resolver las dificultades, nos compete a todos, y por eso al momento de convocarse a la ciudadanía para construir esos planes y para generar acuerdos, porque la concertación también es clave, es fundamental, buena parte de la sociedad responde positivamente. No sé si estamos hablando muy atropellado, pero es como para aprovechar el máximo del tiempo. ¿Vamos muy rápido o vamos bien? Bien. Sí, bueno, gracias. Ustedes nos dicen cuando nos preguntan, o bueno, porque para nosotros saber hasta dónde lo estamos cansando. Bueno, sí, vamos a hacer un poco más de contexto y luego ya entramos en el conversatorio. Entonces, el otro tema fundamental es que nosotros hemos trascendido
del Plan Integral de Seguridad